Dios le bendiga, Dios le guarde, le saluda su amigo y hermano Carlos López Serrano. Estamos aquí haciendo este video desde nuestro canal de YouTube, Ciencias Bíblicas, respondiendo a una pregunta bastante interesante que nos hacen llegar muchos cristianos, evangélicos, bautistas, sobre el final de Marcos capítulo 16. ¿Por qué algunas Biblias contienen el capítulo 16 de Marcos completo hasta el verso 20? ¿Y por qué otras Biblias terminan en el verso 8? Hay una preocupación en el ámbito de los pentecostales, en el ámbito evangélico, sobre estas Biblias críticas que no contienen el final completo del Evangelio de Marcos, y muchos de ellos han llegado a satanizar las Biblias que no contienen el final de Marcos en su totalidad. Y son muchas personas las que por eso tal vez solamente se quedan con la Reina Valera, no quieren utilizar otro tipo de Biblias, o algunos acusan a las ciencias bíblicas o de ser un estudio diabólico, un estudio que le quita la veracidad de la Biblia. Pero para romper todos esos mitos, vamos a hacer este pequeño programa para explicarle especialmente al pueblo evangélico que no es así, que porque hayan Biblias que no tengan Marcos 16 en su totalidad, no las hace Biblias satánicas y no las hacen Biblias inspiradas por el diablo, como mucha gente ha dicho. O sea, hay un porqué. Hay un porqué. Hay un porqué. Por qué Biblias aparecen con el texto completo y por qué Biblias aparecen con un texto no decir incompleto, sino hasta el verso 8. Y muchas personas nos han escrito por mis páginas de ciencias bíblicas, por mi página de estudios bíblicos académicos, sobre el porqué de estos temas, y no se atreven a comprar otras versiones bíblicas por la sencilla razón de que tienes miedo a ser engañado. Pero humildemente y con la ayuda del Señor, pues vamos a intentar de resumir todo, intentando pues hablar lo más claro posible para que el pueblo entienda que hay un porqué y una razón de estas cosas. O sea, que esto no es cuestión del diablo, esto no es cuestión de demonios. O sea, esto no es cuestión, amado, de Satanás, sino que tenemos que quitarnos ese pensamiento de nuestras mentes, porque de lo contrario, amado, nunca vamos a poder sobresalir en los estudios críticos. Y los estudios críticos son importantes también, y más para este tiempo. Importantes los estudios críticos. Hay una Biblia que verdaderamente cuando salió fue una Biblia aceptada por muchos y rechazada por otros. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la Biblia textual. La Biblia textual, tercera edición, ya bien es diferente a la textual 1, porque la textual 1 era prácticamente una Reina Valera del 60, pero con un aparato crítico. Ya en la textual 2 pues se fue ajustando, y ya en la tercera pues es una traducción bastante diferente. Y esta Biblia, versión español de la Biblia hebraica Septuaginta, es la Biblia textual. Y esta Biblia textual, el final de Marcos termina en el verso 8. La Biblia textual 4, que es esta que tenemos por aquí, pues fue aún más allá. Aunque en el Nuevo Testamento tiene un Nuevo Testamento bastante restaurado, yo diría que un 98%, donde utilizan el Nuevo Testamento en Grace, edición 28, o sea, el Nestle Aland 28, y esta usa el Nestle Aland 27. Y esta también es una Biblia que el final de Marcos termina en el verso 8. Ahora, nuestras Biblias Reina Valera del 60, nuestra amada Biblia Reina Valera del 60, el final de Marcos termina en el verso 20.
Incluso la 1909, que es esta Biblia que tenemos por aquí, la Reina Valera 1909, termina en el verso 20. Yo quiero leer la Biblia Reina Valera del 60, el capítulo de Marcos 16. Vamos a leerlo, amado. Vamos a darle lectura a la Reina Valera para que usted entienda lo que estamos hablando. Y luego vamos a leer la Biblia textual, edición 4. Esta es la Biblia de estudio MacArthur. Dice así. Evangelio de Marcos 16. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron al sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Prosigamos, amado hermano, a la supuesta añadidura más tardía del texto del final de Marcos. Dice: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que vendían, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús aparece a los 12 discípulos, dice el texto, el título del texto de los versículos que voy a leer ahora. Verso 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Del verso 15 al 19 son textos fundamentales de la doctrina pentecostal. Repito, del verso 15 en adelante hay textos clave fundamentales para la doctrina pentecostal. Cito: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Oye bien: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pura doctrina pentecostal. En eso creemos, amado. Los últimos 2 versos dice sobre la ascensión del Señor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo,
y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguía. Punto y amén. Ese es el final completo y largo del Evangelio de Marcos. Entonces, muchos biblistas académicos reconocidos a nivel mundial, ellos citan que Marcos fue el primer evangelio, que desde el Evangelio de Marcos tomó Mateo para crear su evangelio, y desde el Evangelio de Marcos Lucas investigó y utilizó a Marcos como plataforma para crear su evangelio, ya que Lucas dice en el verso 1 del capítulo 1 que después de él, buscado en muchas fuentes, escribió su evangelio. Ahora, yo acabo de leer, amado hermano, el evangelio completo de Marcos, y ahora vamos a leer la Biblia textual traducida desde el texto acrítico, porque la Biblia Reina Valera es traducida desde el Textus Receptus y la Biblia textual es de el texto crítico. Vamos a ver lo que dice la Biblia textual edición 4. Evangelio de Marcos, capítulo 16, dice, presta atención. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el día 1 de la semana, llegan al sepulcro cuando había salido el sol. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era demasiado grande, entre paréntesis. Pero cuando levantan la vista, observan que la piedra ha sido rodada. Entrando en el sepulcro vieron a un joven a la derecha vestido de una larga ropa blanca y quedaron atónitas. Pero él les dice, no os asombréis, buscáis a Jesús, el Nazareno crucificado. No está aquí, fue resucitado. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotras a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Y el verso 8, que es el verso con lo cual finaliza este evangelio, dice, y salieron huyendo del sepulcro, pues un temblor y asombro se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque temían. Punto. Aquí termina el evangelio de Marcos desde el texto crítico. Entonces aquí hay un gran problema, porque entre paréntesis, entre corchetes, aparecen el número 9, rayita y 20, y nos dice que en este evangelio Marcos termina en el verso 8. Entonces aquí hay algo, amado, que nos llama la atención, y es que no vemos aquí parte de lo que leímos. No vemos aquí, amado hermano, resurrección. Porque según aquí el texto termina que las mujeres tuvieron miedo y no le dijeron nada a nadie. O sea, las mujeres no dicen nada, y las doctrinas que tenemos nosotros los pentecostales, me incluyo, yo soy cristiano pentecostal, y las doctrinas que tenemos nosotros y creemos son estas, que tienen su fundamento en el Evangelio de Marcos 16, los versículos del 17 al 20, del 15 al 20, que son resurrección, la predicación por todo el mundo, el bautismo acuático, echar fuera demonios, las lenguas, los idiomas, la imposición de manos y la ascensión del Señor. O sea, son casi 6 doctrinas en las cuales
La iglesia pentecostal se fundamenta en este último texto de Marcos. Pero Marcos, si termina en el verso 8, ¿dónde dejamos todas estas doctrinas? ¿Dónde las dejamos? Esto es un caos. Esto es un pensamiento que tienen mucha iglesia evangélica cuando se toma con estas Biblias que Marcos termina en el verso 8. Queriendo decir mucha gente que es una Biblia mutilada, que es una Biblia del diablo, que es una Biblia satánica, que es una Biblia que los hombres han cogido para sacar la doctrina de Cristo y poner en ridícula a la iglesia. No hay resurrección, no hay imposición de manos, no hay lenguas, no hay asunción de Cristo al cielo. O sea, amado hermano, dicen tantas cosas a la gente. Y el problema es, amado hermano, que cuando no se estudia, cuando no se profundiza, cuando no se saca la lupa y comenzamos a investigar del por qué pasa esto, la gente tiende a hablar cosas. Muchas veces, amado, comentarios despectivos sobre muchas versiones bíblicas. La NBI, amado hermano, la han satanizado. La NBI la han satanizado, amado hermano, y yo entiendo que el texto de la NBI es un buen texto. Yo la tengo y yo uso la NBI. Entonces, amado hermano, ¿por qué hay Biblias que no aparecen los últimos versos de Marcos del 9 al 20? Yo quiero leer, amado, ciertos biblistas, porque aquí tenemos un problema grande. Y es que la gente interpreta que los que estudian a nivel académico, toditos tienen que ser ateos o agnósticos. Qué equivocado en estar. Y lo que la gente no sabe es que hay gente erudita del mundo evangélico que son académicos, son biblistas y son personas, son eruditos que conocen estos temas. Ahora, de que usted no lo escuche es otra cosa, pero estos temas están aquí. Hay que ver y buscar qué eruditos del mundo evangélico o confesional tocan estos temas. Porque la mayoría de las iglesias fundamentalistas, amado hermano, cuando se tocan temas académicos, rápido empiezan en ateos, o piensan en liberales, o piensan en personas, amados, que han perdido la fe. Y qué equivocados están, amados. Y eso no es así. Yo quiero leer lo que dice unos de los mejores biblistas académicos de corte confesional, Grace Skinner, lo que dice en este comentario cultural, o este comentario del contexto cultural de la Biblia y del Nuevo Testamento sobre el Evangelio de Marcos. Estoy citando fuentes confesionales, eruditos del Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que nos dice Greg Kinnear, que es citado en el mundo evangélico, en la teología, pero vamos a tocar estos temas. Dice así: la tradición y el estilo del manuscrito sugieren que estos versículos probablemente hayan sido un agregado temprano al Evangelio de Marcos, aunque algunos estudiosos como William Farmer han argumentado que pertenecen a Marcos. De todos modos, la mayor parte del contenido de estos versículos se encuentran en otras partes de los evangelios. Ese es el comentario de Greg Kinnear. Que Greg Kinnear entiende que posiblemente estos textos hayan sido unos añadidos. O sea, vamos a leer, amado hermano, lo que nos dice el pastor John MacArthur. Pastor John MacArthur dice: la evidencia externa sugiere fuertemente que estos versículos no estaban en el evangelio original de Marcos, mientras que la mayoría de los manuscritos griegos contienen estos versos. Los más antiguos y confiables no los tienen. Repito, los más antiguos y confiables no los tienen. Dice John MacArthur.
Quiero citar, amado hermano, un biblista, un teólogo católico, bastante citado en el ámbito académico, llamado Luis Alonso Schöckel. Luis Alonso Schöckel, de la Biblia del Peregrino. La Biblia del Peregrino, que está en sus 3 tomos. Vamos a ver lo que nos dice Luis Alonso Schöckel sobre este texto. Dice: otros miembros de la comunidad pensaron que quedaba bastante por decir. Echando mano de varias tradiciones, se añadieron los versos del 9 al 20. Dice Luis Alonso Schöckel que muchos veían al Evangelio de Marcos como un evangelio incompleto. Un evangelio incompleto. Y citando otras tradiciones, le añadieron los versos del 9 al 20, según Luis Alonso Schöckel. Vamos a citar, amado, esta Biblia, que es la Reina Valera del 2015. Esta es la Biblia Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada. Y dicho sea de paso, todas las Biblias modernas de la Reina Valera ponen entre corchete los textos espurios que posiblemente se hayan añadidos entre los siglos posteriores a los siglos V en adelante. Posiblemente hubieron unos agregados en los manuscritos y el texto crítico depura los textos añadidos de más. Y no les quedó de otra, amado, a ciertas entidades que traducen las escrituras, poner entre corchete estos textos que se consideran añadidos posteriores. Por eso es que las Biblias Reina Valera modernas ponen entre corchete estos textos. Y cuando vamos, amado, al capítulo 16, entre los versos 8 en adelante, hay un aparato crítico. Hay un aparato crítico aquí a pie de página que nos dice lo siguiente. Dice: los mejores manuscritos terminan el Evangelio aquí en el verso 8. Algunos manuscritos más antiguos no lo incluyen en sus escritos, que fueron añadiduras más tardías. Dice la Reina Valera actualizada. Voy a citar, amado, un comentario. Quiero citar la Biblia, el comentario, un comentario bastante bueno, que es este libro. Y este libro es el libro escrito por N.T. Wright. Y N.T. Wright es un erudito británico, un biblista, un erudito, una persona que muchos consideran el mejor, por decirlo así, muchos consideran el mejor erudito de este tiempo. N.T. Wright escribe esta monumental obra de sus muchos libros que tiene en inglés, que este fue traducido al español por la editorial Verbo Divino. Es un libro que yo, cuando lo vi, quedé enamorado de este libro, amado, y es un libro que estamos leyendo poco a poco porque tiene bastante de mucha información. Es un libro académico excelente. Entonces, yo buscando información sobre este texto, N.T. Wright, y fíjense, amados, que para mis amigos cristianos evangélicos, estoy citando, aparte de Luis Alonso Schöckel, que es católico, estoy citando personas académicas que son creyentes, para que no digan que uno está manipulando. No, estamos citando gente creyente, que son personas que reconocen que el texto de Marcos posiblemente haya sido añadido siglos posteriores de cuando se escribió el Evangelio. Mira lo que dice el libro de N.T. Wright, La resurrección del Hijo de Dios, en la página 753. Si usted lo tiene en PDF, usted vaya a la página
753, dice: el problema es muy conocido, enunciado de manera sencilla, entre paréntesis dice: quienes anden en busca de toda su complejidad pueden encontrarla en los comentarios críticos y monografías. Consiste en lo siguiente: los manuscritos más antiguos del Evangelio, los grandes códices del siglo IV, o sea, el Sinaítico y el Vaticanus, concluyen con Marcos 16:8. Lo siguen varios manuscritos posteriores y algunos de los primeros padres de la iglesia o no manifiestan conocimiento del final más largo o indican, aunque le reproduzcan, que saben que es dudoso. O sea, aquí N.T. Wright pone de manifiesto que los padres de la iglesia desconocían muchos que el Evangelio de Marcos tuviera un final largo. Dice: desgraciadamente ninguno de los numerosos fragmentos anteriores con material del Nuevo Testamento contiene Marcos 16. Siempre cabe esperar una casualidad arqueológica providencial. Pero los grandes manuscritos del siglo V, encabezados por el Alejandrino, incluyen el final más largo, los versos del 9 al 20. Aquí este erudito N.T. Wright dice y reconoce, según sus estudios profundos de este tema, él reconoce que los códices, cuando hablamos de códices, estamos hablando de libros, porque ya el papiro era como un rollo, ya el códice es un libro. Los códices desde el siglo V en adelante ya contienen el final largo de Marcos, pero los códices, en este caso dos códices, el Sinaítico y el Vaticano, solamente tiene hasta Marcos 8. Dice: además, 4 manuscritos de los siglos 7, 8 y 9 y algunos posteriores insertan el llamado final más breve, en realidad el verso 8, y todo ello salvo a uno continúa también con el final más largo. Mire qué interesante, dice N.T. Wright, que se ha descubierto que en siglos posteriores, siglos 7, 8 y 9, y hasta el sol de hoy, hay manuscritos que ponían o escribían el Evangelio de Marcos hasta el verso 8 y otros el final más largo. O sea, amados, que lo que estamos viviendo ahora mismo, que hay esa pelea y ese debate, no, que si el Evangelio de Marcos terminó en el 8 o terminó en el 20, ya anteriormente, para estos siglos, amado, se tenía ese problema. Y para cerrar este libro, dice: muchos de los manuscritos que sí contienen el final más largo presentan, sin embargo, signos marginales, asteriscos y obeliscos para indicar que el pasaje es considerado de dudosa autenticidad, dice el libro de N.T. Wright. Y N.T. Wright es un hombre que hay que respetarlo en su área académica. Entonces, amado, el debate es que siempre ha habido esto. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es el motivo? Que dos códices del siglo IV, el Vaticanus y el Sinaítico, son códices escritos en puro griego que no contienen. Y el pensamiento es que mientras más longevo, mientras más viejo sea el códice, menos manipulación tiene. Porque si partimos de la premisa de que usted quiera hacer una traducción, si usted quiere hacer una traducción como muchos están haciendo, muchos eruditos quieren hacer nuevas traducciones. Entonces, si usted le pone de frente a usted, bueno, usted va a hacer una traducción de la Biblia,
Usted dice, sí, yo voy a hacer una traducción de la Biblia. Entonces te ponen dos códices. Este códice es del siglo XII. Lo que tenemos del siglo XII y del siglo III. ¿Cuál códice tú vas a usar? Naturalmente, el más viejo. ¿Por qué? Porque el más viejo está menos manipulado. El más viejo está menos editado que el del siglo XV o el siglo XII, que ha pasado muchos siglos, han pasado por muchas manos y han pasado por muchas fuentes. Naturalmente, usted va a optar por el más viejo. Entonces, al tratarse los códices del siglo IV, que no contienen el Evangelio que no contienen los versos 9 al 20, que son textos griegos que no tienen esos versos, pero después del siglo V aparece en un evangelio completo. Entonces la gente o los expertos que manejan la papirología y todas estas cosas, entonces ellos entienden que se van por estos dos códices y así hay que traducir. Así que hay que traducir el evangelio de Marcos. Ese es el motivo por qué, por lo menos la Biblia textual, omite el texto de Marcos largo y pone el 8. Ahora bien, ahí no se queda ahí. Las Biblias modernas de la Reina Valera han reconocido este asunto, pero aunque no eliminan el final largo de Marcos, lo ponen entre corchetes diciendo: estos textos no aparecen en los manuscritos más antiguos fidedignos. Quiere decir que las sociedades bíblicas, sea cual sea, reconocen este asunto. Así como lo reconoce eruditos como N.T. Wright, eruditos como Greg Kinnear, eruditos como John MacArthur, eruditos como otros como John Walton, que son gente que son expertas en Biblia, que son gente del ámbito de la fe, del ámbito confesional. Ellos lo conocen, iglesia. Eruditos fuera del ámbito de la fe, como Xavier Pisaca, Antonio Piñero, Israel Finkelstein y toda esta gente del área académica no confesional reconocen estos temas. Quiere decir, amado, que nosotros, si estamos ignorantes, es porque queremos estar ignorantes. ¿Por qué? Porque lastimosamente la iglesia se ha enfocado más en hablar lenguas, danzar y correr por la iglesia y no se meten a estudiar. Ahora, yo sé que esto no es para todo el mundo. Yo sé que la iglesia tiene un rol y es de ganar almas para Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero cuando ya una iglesia entra en conflictos con el área académica y la tilda de satánica, la tilda de hija del diablo y cuanta cosa sin investigar, entonces ahí es donde nosotros como iglesia caemos en descrédito ante estas grandes instituciones académicas, porque no todos los cristianos somos ignorantes. Habemos cristianos que estudiamos, cristianos que nos movemos en esta área, y para representar la iglesia evangélica damos la cara. Por eso es, amados, que usted como cristiano, cuando encuentre algo que no le cuadra, no lo critique, pregunte el por qué o busque el motivo de por qué esto está así. O sea, ya te expliqué por qué hay Biblias que terminan Marcos en el verso 8 y por qué hay Biblias que lo ponen completo, porque hay Biblias que traducen desde un texto más antiguo del siglo IV contra un texto más tardío del siglo XII, XIII, XIV y XV. Por ejemplo, la Reina Valera no traducen de un texto crítico antiguo
como la Biblia textual. Por eso es que aparece el final de Marcos. Y esa es la razón que nosotros tenemos que entender estas cosas. Ahora, de que si el Evangelio de Marcos lo tiene y que si los códices de Vaticano y Sinaítico fueron manipulados, amado hermano, eso yo no lo sé ni nadie lo sabe. Son meras hipótesis. Son meras hipótesis, nadie lo sabe. Lo único que sabemos es, amado hermano, que los estudiosos, los académicos han adoptado el texto más antiguo como el fidedigno. Y por eso es que las Biblias modernas traducen desde el texto crítico del siglo IV. Las otras Biblias, amado hermano, traducen del texto Receptus. Y para su información, ya el texto Receptus está obsoleto. El texto Receptus ya está obsoleto. Incluso varias editoriales o casas bíblicas, como se llame, han adoptado, amado, por desempolvar el texto Receptus y darle un update al texto Receptus. Darle un update para actualizarlo. Porque ya nadie considera, amado, el texto Receptus para una traducción. O sea, ya ese texto es obsoleto. Ahora todo el mundo traduce del texto crítico, que es el más antiguo. Y por eso es de estas Biblias. Ahora, quiero terminar este video explicándole a mis hermanos evangélicos, que los amo con todo mi corazón, al pueblo de Dios, y también a otras personas que no sean cristianos, que les interesa estos temas. Pero más le va a interesar este tema que voy a tocar ahora a la iglesia, porque este es un video de explicación para la iglesia. Ahora bien, saliendo desde la perspectiva que el Evangelio de Marcos termine en el verso 8 y todo el verso 9 hasta el 20 sea una posterior añadidura por creyentes que en el original no aparece, ¿en qué afecta eso a la iglesia? ¿En qué afecta? O sea, ¿en qué me afecta a mí, amado hermano, que Marcos termine en el verso 8? En nada me afecta. Pero hay personas que se escandalizan, claro, y lo entiendo porque no saben. Pero para eso es este video, para que tú sepas y entiendas que porque una Biblia que tú te compres no termina en el verso 20, sino en el verso 8, en nada afecta a la doctrina. En nada afecta, amado hermano, por favor entiende, en nada afecta. Años atrás, ejemplo, años atrás, amado, nuestros padres, por decirlo así, nuestros ancestros, por usar estas palabras, de las iglesias, aquellos grandes hombres de Dios, en los 80, los 70, los 60, siempre estaban predicando. El escritor de Hebreos fue el apóstol Pablo. Y mucha gente predicó de eso, y mucha gente enseñó eso en las escuelas bíblicas en aquellos tiempos, aunque todavía se enseña. Entonces todo el mundo creía que el texto de Hebreos lo escribió Pablo. Pero ¿qué ha pasado? Estudios actualizados, estudios bíblicos, se ha descubierto, conforme a la crítica textual, se ha descubierto, amado hermano, en los avances de los estudios bíblicos, que la epístola de Hebreos no la escribió Pablo. Posiblemente la escribió uno de sus seguidores o un sacerdote judío. Ahora, cuando eso salió a la luz, ¿la iglesia se escandalizó? No. ¿La iglesia perdió la fe? No. ¿La iglesia se retumbó o se tambaleó la doctrina de Cristo? No. Al revés, fue un avance. Ahora todo el mundo, o no todo el mundo, sino ahora la mayoría de los pastores en sus púlpitos predican el escritor del evangelio, el escritor de la carta a los hebreos, el escritor, ya no dicen el escritor Pablo, sino el escritor o el autor de la carta de los hebreos. Entonces, amado, el descubrimiento de que Pablo no es un atraso, al revés, es un avance, porque ahora estamos citando el libro como tiene que ser, el autor
de la carta de los romanos. Muchos dicen y sostienen que fue Pablo, otro Apolos o algún sacerdote. No se sabe quién fue, pero en eso no afectó en nada. La iglesia lo asimiló y siguió predicando. Entonces, que hoy se descubra, amados hermanos, que el Evangelio de Marcos terminó en el verso 8, en nada debe alarmarnos. ¿Por qué? Entonces usted me dice, pero hermano Carlos, explícanos por qué, amado, porque todas estas doctrinas, ejemplo, la resurrección, la predicación de ir por todo el mundo, el bautismo de agua, echar fuera demonios, las lenguas, la imposición de manos y la ascensión del Señor Jesús al cielo, todo esto lo encontramos, amado, en el libro de los Hechos. De que Marcos termine en el 8 no nos afecta en nada, porque todas estas doctrinas que leímos en el Evangelio de Marcos tienen su sustento en el libro de los Hechos. Ejemplo, amado hermano, la resurrección no solamente la vemos en el libro de Marcos, la vemos también en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Lo vemos ahí. Vemos la resurrección que Pablo la enseña en el libro de los Hechos y en sus epístolas. O sea que la resurrección, para nosotros que somos iglesia, es un evento literal, un evento, amados hermanos, que nos llena de fe. Otra doctrina que podemos sacar del final de Marcos es la predicación, ir por todo el mundo y predicarle el evangelio. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 1:8 encontramos que Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. El bautismo en agua, el que creyere fuera bautizado, cita Marcos en su contexto largo, en su final largo. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 2, verso 38, dice la escritura: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El echar fuera demonios y los que creen en mí echarán fuera demonios. Hermano Carlos, pero que eso no aparece en Marcos, pero aparece en el libro de los Hechos. Está confirmado ahí. ¿Qué dice? Y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto Pablo se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel momento. ¿Qué vemos ahí? La señal de ¿qué? De echar fuera demonios, que nosotros adoptamos el nombre de Ministerio de Liberación. Que por cierto, el Ministerio de Liberación no aparece en la Biblia. Es una señal para todo aquel que cree. Las lenguas. En mi nombre echará fuera demonios y hablará lengua. Hermano Carlos, no aparece en el Evangelio de Marcos. Tranquilo, está confirmado en el libro de los Hechos. Capítulo 10, verso 44-46. Dice la escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, o sea, los paganos, se derramase
el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces, el texto de Marcos cita: agarrarán serpientes en las manos y aunque los piquen o que los muerdan no les hará daño. Hermano Carlos, eso no lo dice Marcos, porque Marcos termina en el verso 8, pero está confirmado en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 28, verso 3 al 6. Dice la escritura: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Sigo. La imposición de manos, hermano Carlos, pero no aparece en el texto de Marcos. Marcos termina en el 8 y eso lo dice en el verso 17, verso 18. Tranquilo, que está confirmado en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5, verso 16. Dice la escritura: y por manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. También te puedo citar Hechos 9:17, Hechos 13:3, Hechos 19:6, Hechos 28 del 8 al 9. Hay muchos textos que nos hablan sobre la imposición de manos en el libro de los Hechos. O sea que la imposición de manos es una doctrina, una enseñanza de la iglesia que practicaba la iglesia primitiva. Entonces, la ascensión de Cristo al cielo. Pero hermano Carlos, Marcos termina en el 8 y la asunción es en el verso 20. Tranquilo, ¿dónde vemos la ascensión de Cristo al cielo, de Jesús al cielo? Hechos 1, 19 al 22 dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado. ¿Quién fue alzado? Fue alzado Jesús, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Amado, te he probado por la escritura que estos seis fundamentos para la doctrina pentecostal ya está establecida en el texto de los Hechos. De que Marcos termine en el 8 y no cita estas cosas, amado hermano, en nada nos afecta, porque ya el libro de los Hechos de los apóstoles, que yo entiendo que son los hechos del Espíritu, ya los manifiestan. O sea, la iglesia no tiene por qué temer. Mientras más tiempo pase, amado, más hallazgos arqueológicos vamos a encontrar, y muchas cosas nos van a sorprender, pero claro, siempre fundamentada nuestra fe. O sea, ningún libro, ninguna enseñanza, amado, te puede cambiar tu fe, te puede transformar tu fe en otra cosa. Tú tienes que permanecer en la fe. Tienes que seguir creyéndole a Dios. Tu fe es el regalo más grande que Dios te ha dado. Así que no te escandalices por estas cosas. Y por eso yo le pido, amado, con todo el amor del Señor, al pueblo evangélico que me ve: no deje de estudiar. Estudie, prepárese, capacita. No tengas por inmunda las demás traducciones. Sigue con tu Reina Valera. Esta es mi Reina Valera. Yo tengo más de 30 Biblias Reina Valera de todos los años. Pero también tengo Biblia del texto crítico. Y ambas las utilizo. O sea, sigue con tu Reina Valera. Ámala, quiérela, atesórala. Con ella te convertiste. Con ella Dios te alcanzó.
sigue usándola. Pero no desprestigies otras traducciones. Esta Biblia es un texto católico. La Biblia de Jerusalén. Y es una de las Biblias mías favoritas para estudiar la Biblia académicamente. La Biblia de Jerusalén es un texto increíble. Es una traducción increíblemente. La traducción de Luis Alonso Schockel, una traducción increíble que muchos cristianos no conocen. ¿Por qué? Porque se quedan en la Reina Valera. Gloria a Dios, quédate en la Reina Valera. Pero si tú quieres o ves este tipo de video, no critica, no, que esa Biblia es católica, es del diablo. ¿Quién te dijo eso? No hablemos en ignorancia. El ignorante que no conoce una tradición católica la condena al infierno. Pero si se mete en un verdadero estudio crítico, encontrará que la Biblia de Jerusalén es una de las mejores Biblias del mundo. Y es un texto católico. Muy superior. La traducción, y voy a decir esto, amado, aunque me critiquen, aunque digan lo que digan de mí. La traducción de la Biblia de Jerusalén es mucho más superior que la Biblia Reina Valera. La traducción de la Biblia de Jerusalén es mucho más superior que el texto de la Reina Valera. Pero ¿cuál es la diferencia entre una Biblia de Jerusalén, que es una traducción del francés al español, y una Biblia Reina Valera de MacArthur? ¿Cuál es la diferencia? Que esta es del texto crítico y esta es del texto Receptus. Que esta Biblia tiene comentarios, por lo menos tiene comentarios exegéticos y comentarios académicos y ciertos comentarios doctrinales católicos, pero que de eso, amados hermanos, como yo no soy católico, pues esos textos yo los paso. Y la diferencia es que esta Biblia tiene textos exegéticos, pero también tiene enseñanzas y teología conforme al protestantismo. Esa es la diferencia, amado hermano. Pero los textos en traducción, la Jerusalén es muy superior. Ahora, ¿por qué esta Biblia sea muy superior? Pero para mí, ¿yo voy a dejar de usar esta? No. Yo uso esta Biblia, amado, para predicar. Yo viajo el mundo con esta Biblia. ¿Por qué? Porque este es el texto que se usa en Latinoamérica. Y este es el texto que la gente entiende. Y este es el texto que yo me sé de memoria. Entonces, por eso la uso. La uso, con ella predico, y con ella, a través de esta escritura, Dios alcanza la vida. Lo mismo que yo usara esta para predicar. Aunque la gente va a escuchar otros textos diferentes, con otras palabras, es un texto que Dios también puede usar. Que Dios puede usar, ¿por qué? Porque es palabra de Dios. Al igual, amados, que la Biblia del peregrino. O al igual, amados, que una Biblia textual. Es palabra de Dios. Lo que cambia son las añadiduras del hombre, que son los dogmas puestos en estas Biblias o en una Biblia evangélica. Eso es lo que cambia. La palabra de Dios es la misma. Usted puede diferir de mí, pero eso es mi opinión. Y mi opinión, amado, esto es lo que yo tengo. Así que yo espero haber sido claro en este video. Espero haber sido claro y espero que este video te abra los ojos. En síntesis, que el texto de Marcos sea hasta el 8 no me afecta. Que el texto de Marcos sea hasta el 20, gloria a Dios. Yo cito el texto del 8 al 20. Yo lo cito. Y lo predico. Y lo creo. Porque siempre he crecido con ese texto. Con el texto más largo de Marcos. Siempre. Y lo cito y predico de ello.
Si no estuviera, que fuera un añadido posterior, tranquilo, como quiera lo acepto. Porque está en la Biblia que yo me entregué al Señor. Y si fuera un añadido, lo recibo como si fuera original. Así que esto no es un tema, amado hermano, para que usted pierda la fe. Es más, estos temas ni salvan ni condenan. Son temas de debate que siempre ha estado desde el siglo IV en adelante. Y ahora más en este tiempo con esta cuestión de la crítica textual y tantas cosas. Lo importante es que usted como cristiano mantenga su fe y se mantenga haciendo las primeras obras. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu hermano y amigo evangelista Carlos López Serrano. Y recuerda, hermano, tu fe nadie te la quita. Tu fe nadie te la quita. Tu fe es tu fe y por más libros que leas, nadie te quita la fe. Así que sigue para adelante y Dios te bendiga. Este fue tu hermano y amigo Carlos López Serrano, evangelista del Señor por su gracia. Bendiciones.